entrevista, Eduardo nos cuenta la importancia de especificar requerimientos correctamente y descomponer los problemas para resolverlos más fácilmente. Hola Eduardo, bienvenido a esta unidad. Contanos, ¿qué es lo que disfrutas más de las ciencias de la computación en general? Pues yo creo que particularmente hoy la tecnología y las ciencias de la comunicación, parte de lo fascinante es la presencia que tiene hoy en nuestra vida cotidiana, que tiene en nuestro trabajo, que tiene en nuestra vida personal, la introducción de la tecnología en todas las cosas que hacemos y cómo en definitiva las ciencias de la computación, la programación son la magia que está por detrás de toda la tecnología que usamos durante todos los días. ¿Y en particular de la programación? Primero que nada, creo que hay una parte que es fascinante y es la capacidad de crear, ¿no? Es decir, que parte de lo que aprendemos cuando aprendemos a programar es empezamos a darnos cuenta que aprendemos a crear cosas que tienen su comportamiento, que funcionan de cierta forma, que podemos crear experiencias para gente, para personas, para alguien más, que a la hora de hacer algo se encuentran con un programa, con una aplicación o con un servicio que hace algo para satisfacer una necesidad o para un juego como entretenimiento. Entonces, primero es lo fascinante de lo que podemos hacer a la hora de lo que programamos. Eso por un lado. Y por otro lado, de cómo lo ves hacia adelante, en esto que decíamos antes de que la tecnología cada vez forma más parte de lo que hacemos, hay algo claro a nivel mundial y es como cada vez necesitamos más programadores y programadores con diferentes tipos de conocimientos, no solamente diferentes tipos de conocimientos en términos de qué tecnologías conocen, sino de saber programar distintos tipos de cosas. Desde aquellos que lo que saben programar son aplicaciones tradicionales, los que saben programar juegos, los que saben programar hardware, es decir, pequeñas piezas, pequeños aparatos que sepan hacer ciertas cosas, que se sepan comportar de distintas maneras. Hoy está en auge la programación de los drones, esos pequeños helicópteros o cuadricópteros, poder programar eso, poder programar robots o poder programar aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, creo que por un lado está lo fascinante de las cosas que podemos crear, por otro lado está la diversidad y la necesidad de personas que sepan programar para poder abastecer una enorme demanda de dispositivos, aparatos, software programables. En esta unidad discutimos sobre la especificación de requerimientos. Contanos cómo hacen tu equipo y vos para recolectar requerimientos. Bueno, lo de recolectar requerimientos es bien interesante, ¿no? Porque por un lado hay una parte que es la más natural, que es decir, bueno, le pregunto a quién es mi cliente qué es lo que necesita. Pero esa es solo una parte de la historia, porque hay muchas veces que el cliente o el usuario realmente no sabe qué es lo que necesita y tenemos que ir más allá de eso. Y ahí es donde la observación de cómo trabaja el cliente o el usuario, de cómo resuelve en forma cotidiana ciertas actividades, para nosotros entender cómo con tecnología podríamos resolver mejor eso. Y como decía, muchas veces el cliente no tiene la mejor respuesta de cómo se lo podría imaginar. Somos nosotros los que tenemos, en cierta forma, la responsabilidad, nosotros del lado de las ciencias de la computación y del lado de la programación, tenemos la responsabilidad de generar el vínculo entre una tarea que se realiza de cierta forma y cómo la tecnología podría resolverla de forma mejor. En ese espacio es que se generan los requerimientos más interesantes y donde se generan los requerimientos que no solo van a la tecnología, sino que van también a generar las experiencias a los usuarios adecuados para llevar adelante de la mejor forma su tarea. ¿Y qué pasaría si los requerimientos no están bien especificados? Es algo bastante común eso de que no estén bien especificados. Y aquí creo que suceden dos cosas. O sea, cuando efectivamente nos encontramos que no están bien especificados, eso lo que lleva es a frustración del lado del usuario y esa frustración que se traslada a nosotros como programadores o como proveedores de la tecnología. Por eso que es tan importante, así como hacer el trabajo de requerimientos, es hacer los trabajos adecuados de validación, es decir, estar frecuentemente chequeando con el cliente de si tanto aquello que nos dijo como aquello que nosotros nos imaginamos que necesitaba, estar constantemente lo que llamamos iterando en esto funciona, esto no funciona, estar constantemente probando. La observación es un atributo sumamente importante para lograr censar el avance, si vamos en la dirección adecuada y en definitiva poder validar si vamos en el camino correcto y lo que estamos haciendo es lo correcto en etapas tempranas. Luego que tenemos los requerimientos, vimos que una de las cosas que hay que diseñar es la interfaz de usuario. ¿Qué deberíamos tener en cuenta?
Yo creo que tanto la interfaz, inclusive me ampliaría un poquito en lo que diría la experiencia del usuario como un todo. Hoy cuando pensamos, y vamos a un escenario muy común que es el de los dispositivos móviles. Cuando pensamos en los dispositivos móviles, pensamos sí en la interfaz de usuaria, en que sea atractiva visualmente, que es un atributo no menor. Es decir, hoy un usuario puede elegir utilizar una aplicación versus otra, una en lugar de otra, porque es más atractiva visualmente, porque los colores son mejores, porque el diseño es mejor. Entonces, por un lado, el diseño de la interfaz de usuario, por otro, el diseño de la experiencia de usuario en términos de que sea intuitiva, de que la navegación sea intuitiva, de que es fácil de utilizar. Y además de eso, el pensar la experiencia de la interfaz, la experiencia del usuario desde el punto de vista de los recursos con los que contamos. Y con esto me refiero si estamos con un dispositivo móvil, tenemos que saber que contamos con capacidades que van más allá del touch de la pantalla. Eventualmente contamos con la capacidad de generar ciertos gestos y utilizar de forma adecuada los pocos botones que tenga ese smartphone que estamos utilizando, eventualmente utilizar la cámara, eventualmente utilizar el sensor de luz para iluminar más la pantalla a la hora que voy a hacer ciertas acciones. Con esto lo que quiero decir es que la interfaz de usuario, y si lo amplía un poco, la experiencia de usuario, es parte del todo a la hora de contemplar al máximo cuáles son las capacidades que tengo para ofrecer una mejor experiencia al usuario. Otro tema que estuvimos trabajando en esta unidad fue la descomposición de problemas. Teniendo en cuenta tu amplia experiencia, ¿podrías darle alguna recomendación a los nuevos programadores? Si hablo de la descomposición de problemas, una de las cosas que me gustaría primero decir es el descomponer problemas probablemente sea de las herramientas más valiosas que adquirimos quienes estudiamos tecnología, no solamente para resolver problemas tecnológicos, sino para resolver problemas en general. Yo muchas veces digo que en mi tarea del día a día me paso más tiempo resolviendo problemas genéricos, es decir, problemas que no necesariamente tengo que saber de programación, o no necesariamente tengo que saber de tecnología, o no necesariamente tengo que saber de redes, sino que resuelvo problemas en general. Y las bases y los fundamentos que me dio el estudiar programación y el estudiar diseño me permiten resolver problemas de todo tipo. Yendo a la pregunta concretamente, la estructuración de pensamiento para resolver problemas creo que es uno de los valores más importantes que nos da el prepararnos y el capacitarnos en ciencias de la computación y de la programación en particular.